La Subsecretaría de Estado de Tributación, Alexis, ¿eh? Mariano López y todos los detalles del Big Data. A ver, ¿qué quiere decir todo esto, Mariano? Buenos días. Hola Sol, ¿cómo estás? Te saludo Alexia a todos los televidentes. Muchas preguntas han surgido luego de que se haya dado a conocer la adquisición de un software por parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación conocido como Big Data, que es un sistema que utiliza diferentes informaciones para cruzar, para contrastar, según nos decían, y según lo que se tenía y lo que se conocía preliminarmente, se iba a tener en cuenta esa información publicada en plataformas digitales para contrastar con los ingresos de los contribuyentes. Más o menos así se pintaba el panorama e incluso se hablaba de que esto podría significar que la Subsecretaría de Estado de Tributación como que espiaría tus redes sociales, vería a dónde vas de vacaciones, qué tipo de vehículos tenés, según lo que publicaban en las redes sociales, y a partir de ahí diría, pero ¿cuánta plata está moviendo esta persona? Es, reitero, lo que se había instalado luego de que trascendió esta noticia, y ahora estamos aquí justamente en la Subsecretaría de Estado de Tributación para hacer diferentes preguntas, pues la gente quiere saber. Entonces queremos aclarar todas las dudas aquí con Juan Olmedo, él es director general de Grandes Contribuyentes. Don Juan, Big Data, ¿qué es eso? ¿Es cierto que van a mirar mi Facebook, mi Instagram? Cuéntenos cómo es que se va a estar trabajando, porque se instalaron como que algunas cosas que parece no son tan así, don Juan. Bueno, buenos días a toda la teleaudiencia. En realidad tenemos que de alguna manera establecer primero básicamente líneas de trabajo que ha establecido la Administración Tributaria. En primer lugar, esta herramienta es una planificación ya desde la perspectiva del control que tiene la Administración Tributaria, que complementa de alguna manera planes de trabajos anteriores, como ser, por ejemplo, el fortalecimiento del sistema de atención y de gestión para el contribuyente, que es el sistema Marangatú. Posteriormente, dentro de la ejecución de la planificación, viene la implementación de la factura electrónica, que a través de esa herramienta la Administración Tributaria va a recibir un volumen muy grande de información. ¿Y qué va a hacer con esa información? Y bueno, ahí viene el complemento del uso de herramientas tecnológicas que le permitirá a la Administración procesar grandes volúmenes de información, con esos volúmenes de información perfilar factores, criterios e inclusive contribuyentes que pueden generar un riesgo para lo que de alguna manera es el objetivo principal de la Administración Tributaria, asegurar la recaudación genuina y correcta de los impuestos. ¿Significa entonces esto que efectivamente se tomarán algunas informaciones y se va a ver la forma de cruzar información, pero de quiénes, de qué tipo de contribuyentes? Muy bien, bueno, esto corresponde, como les dije, a una planificación. Entonces, dentro de ese esquema, nosotros, como Administración Tributaria, tenemos cada año un plan de trabajo preestablecido para efectuar los controles tributarios. Y dentro de ese escenario, obviamente, lo principal es manejar adecuadamente y con mucha eficiencia y eficacia los grandes volúmenes de información. Entonces, esta solución informática prácticamente se compone de dos grandes rubros. Uno primero es la herramienta que se conoce como el BI, que es básicamente una solución informática que lo que permite es administrar grandes volúmenes de información estructurada. ¿Qué significa información estructurada? Son datos que de alguna manera recibimos de los contribuyentes que se corresponden a volúmenes de venta, volúmenes de costos, volúmenes de inversión, volúmenes de pasivos, etcétera, que al considerar que tenemos en promedio 800.000 contribuyentes, administrar esos volúmenes de datos a través de plataformas de trabajos como planillas Excel lo hace inmanejable, ¿verdad? Porque el volumen hace que colapse ese tipo de herramientas. Entonces, necesariamente la administración tiene que concebir la adquisición de plataformas informáticas que le permitan administrar esos grandes volúmenes de información, ¿verdad? Con esos datos nosotros vamos a ir perfilando los factores de riesgo que de alguna manera nos permitan orientar controles que aseguren de alguna manera el recupero de los impuestos que estén siendo eludidos o evadidos. ¿Cómo se puede entender factores de riesgo? ¿Cuáles factores de riesgo serían, por ejemplo, evaluar a través, por ejemplo, del manejo de información en gran volumen de las facturas de energía eléctrica, en donde nosotros vamos a tener la información de todas las facturaciones que nos provee la ANDE, y a través de eso vamos a poder administrar qué nivel de facturación de consumo de energía eléctrica tiene una determinada empresa productora, y con ese nivel de facturación podemos medir que realmente el consumo de energía tendría
que de alguna manera trasladarse a un nivel de productividad final del artículo que esa empresa está produciendo. Y ahí evaluar si el nivel de venta de los productos finales de alguna manera se compadece del nivel de consumo de energía eléctrica que esa empresa, por ejemplo, está pagando mensualmente a la ANDE. Y lo mismo, se puede hacer un estudio sobre el nivel de importación de las materias primas, sobre el nivel de consumo a lo mejor de agua, ¿verdad? Y controles que se pueden hacer a través de CEPRELAT, de cualquier otra institución que puede dar insumos necesarios para que la administración pueda en base a eso construir una matriz y que esa matriz le pueda reflejar cuáles son los factores de riesgo o los sectores o los contribuyentes que de alguna manera generan un riesgo para la administración tributaria en su objetivo, que es recaudar los impuestos. Perfecto. Hasta aquí, Sol, Alexis, televidentes, estamos hablando principalmente con el ejemplo, ¿verdad?, de una empresa grande, por ejemplo, gasta tanto en electricidad, gasta tanto en agua, tantas horas de trabajo en ese promedio de lo que consume, y entonces eso podría dar un porcentaje o un número de lo que debería producir, en teoría. Y si es que no condice esa producción con lo que rinde la empresa ante la SED, es ahí donde ya haría los cuestionamientos, las consultas a esa empresa. ¿Sí? Hasta aquí creo que se va entendiendo. ¿Qué pasa ahora con Solange Encina, Alexis Aveiro, Mariano López o cualquier persona que figure en el registro único del contribuyente? Sí, que no sé, tiene un trabajito extra por ahí, factura 2 millones, 3 millones al mes, pero de repente hace estos viajes de lo que se hablaba, ¿verdad?, en las redes sociales. Ahí vamos a la pregunta puntual, director, de esos contribuyentes, no sé si decir pequeños, pero un trabajador normal que percibe un ingreso promedio de 2 a 3 millones de guaraníes, sobre él, ¿cómo estará trabajando la SED con este nuevo sistema de trabajo? Bueno, ahí para complementar un poco el concepto que te señalé anteriormente, nosotros estábamos hablando de primero una plataforma informática que es el BA, que es el manejo de información estructurada. ¿El Big Data qué es? Es el manejo de información no estructurada, donde no hay un detalle de ventas, de compra, de nivel de facturación, de nivel de consumo de energía eléctrica, sino son informaciones de alguna manera no estructuradas que están de alguna manera disponibles en las redes, en las plataformas digitales, y lo que hace esa herramienta es de alguna manera convertir ese gran volumen de información dispersa en información utilizable para combinarlo con los otros datos estructurados y de alguna manera perfilar informaciones complementarias que le permita a la administración tributaria cerrar de esa manera su investigación. O sea, ahí lo que tenemos que clarificar entonces de que un perfil de Facebook, un perfil de Instagram, no es precisamente un factor determinante para que la administración tributaria en base a eso investigue un caso, sino finalmente quizás es un factor complementario para cerrar un perfil de riesgo de un determinado contribuyente, de un determinado holding de empresas, etcétera. Entonces, no necesariamente es como desvirtuar lo que es la potencialidad de esa herramienta, pretender de que un perfil de Facebook, un perfil de Instagram, un comentario en Twitter va a dar lugar a perfilar un factor de riesgo de un contribuyente. No, es sencillamente eso va a ser una información complementaria para que de alguna manera las sospechas que pueda tener la administración tributaria puede ir de alguna manera perfilándolo y concretar de alguna manera una sospecha fundada sobre un hecho que de alguna manera ponga en riesgo el objetivo nuestro, que es recaudar los impuestos. En la práctica, ¿cómo sería esto, director? Digo, el sistema te arroja una alerta de qué forma, de cómo llega ese mensaje, cómo es que, por ejemplo, se va a detectar que alguien está en algún lugar muy costoso, porque, e insisto con esto, yo sé que decía usted redes sociales, no precisamente es lo que se va a tener en cuenta, pero sí es uno de los aspectos que se podría eventualmente tener en cuenta para hacerse la pregunta de cómo es que está costeando todo esto. ¿Cómo va a saltar la alerta? ¿Cómo se van a enterar? De alguna manera, por darle una referencia, podemos nosotros estar haciendo un análisis de costo de una empresa. Y dentro de la estructura de costo de una empresa podemos ver, por ejemplo, el rubro de eventos, agasajos, publicidad, marketing que la empresa está gastando anualmente. Y el dato que refleja su estado financiero puede ser un dato de un gasto muy significativo. Entonces, a ese efecto, ahí podemos complementar esa información con lo que la empresa está publicando en sus redes sociales, eventos, promociones, publicidad. Entonces, de ahí, de alguna manera, la cantidad de eventos que puede estar reflejado en sus redes sociales, si el volumen
de alguna manera se compadece por el nivel de gastos que está reflejando en su estado financiero. Entonces, ahí la información que podamos obtener en las redes sociales van a ser complementos para que de alguna manera nosotros podamos estructurar con datos concretos luego las acciones de control. Porque yo no puedo iniciar un proceso de control a una empresa con informaciones de Facebook. Yo tengo que hacer datos analíticos estructurados con números, con porcentaje y con análisis técnico jurídico de lo que representa realmente la obligación que tiene el contribuyente. Para cerrar el círculo, el otro es básicamente referencial para generar una alerta de que algo de repente pueda tener una inconsistencia, pero esa inconsistencia o esas alertas yo tengo que demostrarle con números fundamentados en datos técnicos, análisis técnicos, ratios, indicadores que me reflejen de alguna manera que ese contribuyente está incumpliendo o no está cumpliendo acabadamente con la liquidación de esos impuestos. Hasta aquí, director, hemos hablado de empresas como ejemplo. ¿Qué ejemplo podemos poner de un contribuyente? Y sería lo mismo, ¿verdad? Una persona física eventualmente está más afectada por el impuesto a la renta personal. Entonces, lo mismo puede ocurrir con una persona física que declare sus impuestos y que de alguna manera esa liquidación de impuestos no se condice con algunas acciones, algunos actos, algunos eventos donde él está participando y donde eso se ve reflejado de repente, pero no solamente con informaciones de Facebook, Twitter o de Instagram o cualquier red social, sino que también el Big Data nos va a permitir hacer análisis, por ejemplo, de las escrituras públicas de transferencias de inmuebles, con las informaciones que tengamos de los registros públicos, del registro del automotor, etcétera, donde si yo físicamente voy a empezar a leer todas las escrituras públicas que de alguna manera están formalizadas, voy a llevar pero muchísimo tiempo, horas, hombres, meses, años en ponerme a leer. Sin embargo, lo que hace el Big Data es leer básicamente todos esos documentos a través del software y las informaciones que sean de alguna manera interesantes para la administración tributaria, lo va a extraer de esa plataforma no estructurada, que es básicamente un documento físico, un documento escaneado, lo va a leer, lo va a estructurar y lo va a llevar a una planilla electrónica, que me va a permitir de alguna manera entonces analizar si este contribuyente en su declaración jurada, él está declarando que compró un vehículo y sin embargo conforme a los datos que yo tengo en el registro del automotor, tengo declarado que él compró en realidad 3 vehículos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de información y ese tipo de utilidad es lo que le va a dar esta herramienta a la administración tributaria. No realmente mediatizarlo desde una forma coloquial, ¿verdad? Llevándolo a lo que es básicamente lo que una persona física comparte en sus redes dentro de un análisis propiamente de distracción o de alguna manera de informalidad, sino que el objetivo nuestro es darle formalidad a la información y construir con eso un perfil de inconsistencia de los contribuyentes. Don Juan Olmedo es director general de Grandes Contribuyentes aquí de la Subsecretaría de Estado de Tributación, despejando entonces algunas de las dudas para las empresas, microempresas, también para los contribuyentes, a tener en cuenta entonces que no es que van a partir de tus redes sociales para ver la plata que vos estás generando, la plata que estás moviendo y si estás evadiendo impuestos, sino que a partir de algún indicio de posible evasión de impuestos es ahí recién donde en consecuencia se podría dar esa mirada a redes sociales y ya se hace el cruzamiento de datos a través de este software Sol, Alexis. Claro, afortunadamente es eso y también afortunadamente, Mariano, usted solo alza videos divirtiéndose y no precisamente ostentando poder económico. Claro. Ahí está. Yo les pido seguidora de Mariano López. Sí, por Le mando eso. un abrazo grande, amigos. Hasta luego. ¿Qué otro lado que usted se fue a leer? No, es que recordé nomás la actividad de Mariano A mí López me en encanta, redes me sociales. encanta. Y a mí también no. Mariano por eso. López Él no Pellega. ostenta, pero él se divierte. Se divierte. Claro, sí, totalmente. claro. Bueno, ya les tiré ya su Instagram para que le sigan también. Después tiramos nuestras redes también. Sí, ¿Sin tenemos problema? que tirar en Zócalo. Tengo muy pocos seguidores yo. ¿Quieres sumar más? Sí, vamos a sumar. Bueno, por favor, suban una foto conmigo, me etiqueta dale, y lo sumamos menciono. más seguidores. Lo menciono. Hablemos de algunas noticias internacionales en este compacto.